Tarifas, tensiones políticas, problemas y cada vez más caídas y caídas y caídas en la bolsa. ¿Es esto un déjà vu? Pareciera que la incertidumbre y en general los mercados están cada día más nerviosos. Pero, ¿está sucediendo algo diferente a las caídas anteriores? Bienvenidos a Inversión para Mortales, el lugar en donde yo, Marco Antonio Jiménez, les cuento información valiosa sobre ahorro, finanzas e inversión para mortales con la misión autoimpuesta de generar riqueza y mostrarte cómo lo hago para que puedas hacerlo tú también. Hoy vamos a hablar de las 5 caídas más fuertes en las bolsas de valores del mundo. Y con esto tal vez podamos entender un poquito mejor lo que está pasando hoy. Pero antes de entrar con la info, como es costumbre, un rico, pero muy rico expreso, ¿vale? Ahora sí, a finales de el mes anterior, es decir, a finales de marzo, hace apenas unos días y comienzos de este abril 2025, una vez más, después de 3 meses de incertidumbre arancelaria, los mercados comienzan a tambalearse, pero a tambalearse ya es decir poco. El regreso de Donald Trump como presidente y como protagonista, diría yo, como punto focal en el tema de la política internacional, ha traído consigo propuestas extrañas y fuertes, muy duras, cuando hablamos de tarifas arancelarias. En cuanto a México, en cuanto a China, pero en cuanto a Europa, Canadá y al mundo entero. Casi todos los países del mundo están sufriendo las políticas arancelarias de Estados Unidos. Amenazas comerciales, tensiones globales, problemas geopolíticos, mmm, políticos hablando liberadamente, están generando todo lo necesario, o más bien un escenario perfecto para sufrir una recesión. O al menos esa es una de las interrogantes o de las posibilidades que vemos y que leemos en los distintos reportajes o de las distintas notas o en los distintos noticieros. Ahora, esta semana, hoy en particular, ha sido uno de los días más malos en cuanto a valoraciones para el Nasdaq, para el S&P 500, para las bolsas en el mundo, pero principalmente de Estados Unidos. Ahora, ¿es esta la peor crisis? Bueno, para hablar de ello, tenemos que ir un poquito más atrás a 1926 con la Gran Depresión. Esta ha sido la madre de todas las crisis en la historia. Después de una década de especulaciones en Estados Unidos, el mercado colapsó el famoso Jueves Negro, un día 29, que marcó el inicio de una caída sin precedentes y sin subsecuentes. La bolsa perdió cerca de un 90% de su valor en un solo día. Y la lección que se aprendió en esa caída, que ya tiene pues, casi 20, casi 100 años, de hecho tiene 94 años, fue que demasiado optimismo, demasiado positivismo, sin tener fundamentos reales, al final acaba cobrando factura. Después tenemos un lunes negro en 1987, apenas un poquito menos de 50 años después. En un solo día, el 19 de octubre de 1987, yo todavía no nacía, el Dow Jones cayó un 22% en solo horas. Fue una suma de pánico con ventas automatizadas, stop loss, ventas de pánico, confianza destruida, incertidumbre, etc. No hubo ni siquiera un motivo claro al final de todo el colapso. Fue una de las llamadas de atención más fuertes y más grandes sobre cómo
la emoción o las emociones de los humanos, que en esa época tenían mucha más participación dentro de las ventas y compras de los instrumentos, podían dominar y hacer que esto afectara a las computadoras o a los algoritmos o a las operaciones de manera directa. En el tercer punto tenemos en ya más recientes épocas, en el 2000, la famosa burbuja, o más bien la explosión de la burbuja del .com. Las tecnologías en ese momento estaban comenzando su auge, estaban totalmente de moda, pero no generaban aún dinero. Muchas compañías en ese momento, hablemos de Google, hablemos de Amazon, hablemos de un montón, estaban sí, pero perdiendo dinero. Es decir, nadie podía todavía entender cómo eso iba a generar realmente ingresos. Así que inversionistas empezaron a meterle dinero ante, pues como una burbuja funciona, ante la emoción, ante el FOMO, ante las ganas de que algo realmente triunfe. Empezaron a inyectarle, a inyectarle, a inyectarle dinero, pero a lo grande. Cuando observamos que algo recibe demasiada atención, demasiado dinero, sin tener fundamentales claros, esta es una red flag totalmente, ¿vale? Así que, amigo inversionista, date cuenta. Amiga inversionista, date cuenta. Cuando la burbuja explotó, el Nasdaq perdió casi el 80% de su valor y duró varios años que se pudiera recuperar en índice a niveles previos al 2000, por así decirlo. Algunos dicen que las criptos, algunos dicen que, o no las criptos, algunos dicen que las meme coins, algunos dicen que las startups que han surgido ahora con la AI, algunos dicen que estas subdivisiones de tecnología pueden estar repitiendo algún paralelismo con respecto a la crisis del .com, ¿no? La burbuja del .com. En el cuarto lugar, y ya mucho más reciente, en el 2008, tenemos la gran crisis financiera. Esta hay una película muy buena que les recomiendo que es Big Short, ¿no? En esta crisis fue una crisis debida al sistema, debido a una serie de factores que estaban englobando cada vez más compañías, órganos gubernamentales, órganos de regulación, órganos y órganos y órganos, ¿no? Por eso digo que en esta sí fue una falla sistémica. Los bancos estaban quebrando, las hipotecas basura que estaban promoviendo los bancos eran una de las cosas que más ha sorprendido al mundo de las finanzas. Los Lehman Brothers desapareciendo con un montón de dinero, el mercado en general, el mercado después de que se viniera abajo el mercado inmobiliario, el mercado, la bolsa de valores en general, cayó más de 50 puntos porcentuales y la recuperación tardó casi 10 años. De hecho, a partir de esto, el sistema financiero global se ajustó para siempre y se volvió mucho más duro, mucho más estricto con los reguladores, que son los encargados de ver que las cosas sobre las cuales estamos invirtiendo, los mortales, tengan pues parámetros justos, que tengan parámetros bien definidos y bien establecidos, ¿vale? De esta crisis podemos aprender que ni los bancos nos dicen toda la verdad, ni toda la verdad es sabida ni siquiera por los bancos, ¿vale? Por último, y ya muchos nos acordaremos porque lo hemos vivido plenamente, fue la crisis y el colapso de los mercados debido al COVID en el 2020. Sí, el COVID fue 2019, pero la crisis realmente la vimos en el 2020. Fue una de las caídas más rápidas de la historia, es decir, la contracción fue muy, pero muy rápida. De hecho, yo ya estaba haciendo contenido sobre finanzas y me acuerdo que yo estaba tratando de ver en otras crisis para poder entender un poco o tener un punto de referencia del tiempo y saber cuándo poder entrar para poder tratarle proveer. Vayan a ver los videos de por ahí del 2020 y van a entender mucho mejor, porque es algo de lo cual hablé por meses, si no es que años.
Fue una de las caídas más rápidas, como les decía. Se vio lo más fuerte en solo 1 o 2 semanas y de pronto el mundo se detuvo. Del mundo se vino eh, completamente paralizando debido a las etapas en las que nos fuimos resguardando en casa para evitar propagar el, el virus. Y hago así porque no todos tenían las mismas políticas, no todos lo hicieron al mismo tiempo y no todos lo hicieron con tanta responsabilidad o con tanta integridad. Esto de guardarse en casa o guardarnos en casa, ¿vale? Las bolsas se vinieron abajo, como les decía, pero también la recuperación ha sido una de las más rápidas. De hecho, hubo un montón de estímulos por parte de muchos gobiernos, muchos inyectaron dinero o bajaron tarifas o suspendieron aranceles o suspendieron impuestos o motivaron a la gente con dinero, literalmente estuvieron dando bonos para que la gente pudiera comprar. De hecho, eso hizo que las bolsas crecieran, pero rapidísimo. En particular, por ejemplo, el área de las criptomonedas. Yo me acuerdo cuando Estados Unidos le daba mensualmente a la gente dinero y la gente no tenía pues en qué gastarlo porque estaba encerrada en su casa. Entonces, había un montón de dinero líquido que, ¡pum!, de pronto ya se venía el estímulo, la fecha del estímulo gubernamental y ¡pum!, al día siguiente de que depositaban el estímulo, los valores de las criptos subían porque la gente gastaba todo su dinero en comprar criptomonedas. Estuvo loquísimo, eso me tocó a mí ya consciente y muy empapado con esta parte de las finanzas, ¿vale? Ah, esto nos hace llegar a lo que sucedió hoy, abril del 2025, y la respuesta de qué tan fuerte va a ser esto, qué tanto se van a resentir en cuestión de tiempo, cuánto va a durar, cuánto más van a sangrar los mercados. Y la respuesta, al menos la mía, es algo similar a lo que les digo siempre. Nadie tiene una bola de cristal. Cada crisis, cada etapa es diferente. Y todas reaccionan de manera impredecible. Aunque hablemos de impredecible, sí hay patrones o sí hay puntos de referencia que podemos dejar que nos guíen, no en los valores ni en las subidas o bajadas, no en la amplitud, sino en la fase en la que nos encontramos de la crisis. Por ejemplo, todas van a comenzar con miedo. Yo en este momento aún no creo que haya o no siento que haya un miedo extremo, y no lo digo yo como que lo siente en la piel o como que soy evidente, sino hay indicadores que hablan sobre el miedo de los compradores y aún no estamos en eh, índices de un miedo alarmante, ¿no? De un miedo profundo. El segundo paso va a ser incertidumbre, ¿no? El tercer paso va a ser una sobrenarración, una sobrenarrativa que va a llevarnos a una sobrereacción y eventualmente una caída. Después de la caída viene una etapa de completa oscuridad en la que todo es malo e irrecuperable y después viene una recuperación fuerte. A mí en el COVID me tocó aprender estos pasos y aprender de la literatura para poderlos comprender, pero en esta época me gustaría mucho comprar tal vez en la sobrenarración o en la sobrereacción. Cuando todo se viene abajo, ¡pum!, ahí es cuando entramos, ¿vale? A veces esto toma días, semanas, meses, incluso años. Lo importante es que no podemos predecirlo. Nadie puede predecirlo. Absolutamente nadie. Así que, más que tener una estrategia puntual, hay que tener una estrategia diversificada, enfocada en ajustarla de manera ágil y poder alargar el periodo o al menos establecer una estrategia de entrada de largo plazo para que así se reduzca la posibilidad de pérdidas, ¿vale? Si la historia se repite o no, es cuestión de tiempo. Si es esta una de las crisis más fuertes que vamos a tener en la historia, nadie lo sabe, pero lo sabremos. Y no se preocupen tanto porque sí, las crisis son horribles, pero todos podemos aprender al menos o ganar cuando estamos en crisis, ¿vale? Como conclusión te digo que si estamos cerca del colapso financiero, pues es lo de menos. Ojalá pudiéramos estar mucho más cerca de estar tranquilos, en paz, en calma
Y sí, a mí me gusta hacer dinero, me gusta, pero también me gusta vivir conforme a las reglas que siempre les digo, tener tiempo, tener calidad de vida, tener amor, estar consciente de que lo que hacemos lo hacemos bien y lo disfrutamos. Si no hay una estabilidad, si hay gente que está sufriendo más allá de la gente que está con capacidad de trabajar o con capacidad de crear o con capacidad de vivir, eso puede ser mucho más importante que una crisis financiera. Así que esperemos que antes que se resuelva la crisis financiera podamos resolver la crisis de humanos que tenemos contra humanos y que podamos a la brevedad entender que lo más importante somos nosotros mismos, ¿vale? Ya se puso bien romántico este asunto y apenas es lunes y es temprano, aunque hace mucho frío donde estoy, pero agradecería mucho un like, un comentario, una suscripción. Estamos casi por llegar a los 6,000 suscriptores y les agradezco muchísimo. Voy a aprovechar estos últimos minutos para decir que la persona que ha ganado en la dinámica que hicimos por el newsletter, ¿no? En el mail, a finales de abril mandé una comunicación para la gente que está suscrita al boletín semanal en mi página web, que es in-mortales.com, en la cual les pedía que hicieran ahí una serie de cosas. Y el ganador, o la ganadora, la verdad es que fue muy visible. El ganador es John Cortés. Felicidades, John Cortés. Te pido por favor que me mandes un DM en Instagram o un DM en TikTok o que me contactes vía mail y me hagas un screenshot de que tú eres el dueño de la cuenta de John Cortés 2247 y felicidades. Gracias por el apoyo, lo valoro muchísimo y muchas felicidades por haber comentado casi el total de los videos que publiqué en mi canal durante marzo. Fue loquísimo leerte. Es más, ya hasta era un juego que yo tenía contigo sin que lo supieras. Cada vez que yo subía un video, esperaba ver cuánto tiempo te tardabas en comentarlo. Así que muchas gracias. ¿Vale? Hasta aquí este video. Nos vemos en el siguiente. Y chao.